Hola a todos y todas, en este nuevo video tutorial, el último de la serie, vamos a aprender cómo se devuelve un objeto por referencia. Esto es un tema importante porque en nuestro conjunto ordenado de enteros, todos los operadores, el de suma, o sea, el de unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica, retornan un nuevo objeto, como especificamos, y además lo retornan por referencia, es decir, que al momento en que se devuelve el objeto, no se construye una copia del objeto. Fíjense que esto es muy importante porque si después de construir, por ejemplo, la unión de dos conjuntos, se devolviera ese objeto por valor, es decir, sin el ampersand, eso significaría que se hace una copia del objeto después de haber construido el objeto nuevo, que es el conjunto que resulta de la unión. Recordemos que estamos en un contexto como este, en donde tenemos un nuevo conjunto C que va a ser igual al resultado de la unión o al resultado de la diferencia o lo que fuera, intersección o diferencia simétrica. ¿Qué pasaría si después de construir este objeto unión, lo cual llevó un cierto tiempo porque se tuvo que analizar bien cuáles eran los elementos que iban dentro de la unión, se hiciera una copia al momento de devolver el objeto, es decir, al momento de asociarlo con C? Pues que se estaría perdiendo mucho tiempo más al hacer una copia. Esto sería como tener un conjunto de 3 elementos o de n elementos que haya resultado de la unión, y luego al momento de igualarlo, o sea, de asignarlo a C, se hace una copia idéntica, lo que implica gastar tiempo otra vez reproduciendo los n nodos de ese conjunto unión que resultó. Eso sería muy caro en términos de tiempo, sobre todo, no tanto de memoria, pero principalmente de tiempo. Entonces, por esa razón es muy importante que a la hora de devolver objetos que son grandes, como en este caso pueden ser muy grandes los conjuntos, siempre se devuelva por referencia, y eso tengo que indicarlo con el ampersand aquí, con el ampersand. Si no se pone ese ampersand, se devuelve por valor y se hace una copia. ¿Cómo se hace copia? Pues precisamente invocando el constructor de copias. Y por eso es que es tan importante tener un constructor de copias, porque en muchos casos va a ser muy útil para eso. También, si nosotros en vez de pasar este parámetro por referencia lo hiciéramos por valor, al momento en que se invoca el operador, se construiría una copia del conjunto B que se está pasando, y eso implicaría invocar indirectamente, o sea, automáticamente, el constructor de copias que hemos definido acá. También implicaría gastar tiempo adicional, y no queremos gastar ese tiempo adicional, por eso lo pasamos por referencia, pero no queremos que sea modificado de ninguna manera durante la ejecución del operador unión. Entonces por eso le pusimos el const, como explicamos en nuestro primer video tutorial. Bien, entonces devolver por referencia es muy importante, hay que aprender cómo hacerlo, y eso es lo que vamos a hacer en este video tutorial. Para hacerlo vamos a utilizar el operador de unión que estamos representando por medio del asterisco, por medio del operador de multiplicación. Bien, vamos a tomar este ejemplo que hemos preparado aquí anteriormente, en donde tenemos dos conjuntos A y B. El conjunto A tiene estos elementos, el conjunto B tiene estos elementos, y vamos a construir un nuevo conjunto C que sería el resultado. De nuevo, si nos vamos al main, entonces A es el primero, este, B es el segundo, el que entra como parámetro en la expresión, o sea, este, y estaríamos construyendo un nuevo conjunto C, para lo cual vamos a copiar aquí y vamos a poner entonces C
¿sí? Este nuevo conjunto C pues tendría su atributo inicio igual que los otros, y entonces vamos a copiarlo acá, y por supuesto al comienzo este apuntador inicio está apuntando a nulo, como ya sabemos. El resultado queremos que luego se asocie a C por referencia, sin construir un nuevo conjunto a la hora de hacer la asociación. Bien, ahora, ¿cuál va a ser la lógica del proceso de cálculo de la intersección? Básicamente la lógica es la siguiente. Fíjense que se podrían hacer, el algoritmo podría ser de diferentes formas. Podríamos decidir recorrer A, y entonces cuando P está apuntando a 4, aplico el método buscar a ver si el 4 se encuentra dentro de B, y si se encuentra, entonces lo copio en C. Como en este caso no está, no lo copio en C. Eso implicaría que busco el 4 en toda la lista de nodos de B. Claro, al principio eso no va a ser mucho problema porque 4 es el menor de todos. Luego, como 4 no está, no copiaría nada a C, avanzaría P al siguiente nodo, y entonces ahora buscaría 9 en toda la lista a ver si se encuentra. Tendría que preguntar que si es igual a 7, que si es igual a 8, y cuando acá lo encuentra, y lo copiaría a C. Luego tendría que hacer lo mismo sucesivamente con 13, volver a buscar, con 15, volver a buscar, y así sucesivamente. Bien, ese algoritmo funciona. El problema que tiene es que puede ser muy lento, porque yo estoy buscando, el algoritmo está buscando cada elemento de A en B. Aquí inclusive teníamos la ventaja de que A es el conjunto más pequeño. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si A hubiera sido el conjunto más grande y B el más pequeño. De hecho hubiera sido todavía más lento, porque habría tenido que recorrer todos los elementos de B para asegurarse de que están o no están en A, y si están, entonces copiarlos a C. Ese algoritmo funciona, pero es lento, porque tiene que buscar cada vez el elemento que se va a insertar o que podría descartarse. Entonces ese no es un buen algoritmo. Podemos mejorar eso. La idea que vamos a usar aquí es la idea de hacer un match en una lista ordenada. Este algoritmo es un poco más complejo, pero es más eficiente, y por eso lo vamos a hacer acá. ¿En qué consiste este algoritmo? Bueno, básicamente la idea es: si el elemento guardado en el nodo apuntado por P es menor que el elemento guardado en el nodo apuntado por Q, esto es Q, entonces si es menor, simplemente avanzo P. ¿Por qué? Porque si es menor, yo sé que este elemento no va a estar jamás en esta lista. Bien, continuamos. Y hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál sería ahora? ¿Es 9 menor que 7? No. Como 9 no es menor que 7, preguntaríamos que si el elemento guardado en el nodo apuntado por Q es menor que el elemento guardado en el nodo apuntado por P. Si es menor, entonces hacemos lo mismo, avanzamos simplemente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que 7 no puede estar en esta lista. Entonces fíjense que hemos descartado 2 elementos con muy pocas preguntas, y esa es precisamente la clave del algoritmo. El algoritmo básicamente entonces consiste en preguntar que si el elemento guardado en el nodo apuntado por P es menor al elemento apuntado
guardado en el nodo apuntado por Q. Si es menor, entonces se avanza P. Si no es menor, entonces se pregunta que si el elemento guardado en el nodo apuntado por Q es menor que el elemento guardado en el nodo apuntado por P. Si es menor, entonces se avanza Q. Si ninguna de las dos condiciones anteriores es verdadera, entonces lo que sí es verdadero es que el elemento guardado en el nodo apuntado por P es igual al elemento en el nodo apuntado por Q, y en ese caso hacemos la copia del nodo para que quede en el conjunto inicio. Nuevamente, en inicio yo puedo usar, vamos a hacerlo entonces, antes de seguir mejor con la explicación, vamos a hacerlo acá. Preguntaríamos, ¿el elemento guardado en el nodo apuntado por P es menor que el elemento guardado en el nodo apuntado por Q? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente aumentamos P. Y volvemos a preguntar, ¿el elemento guardado en el nodo apuntado por P es menor que el elemento guardado en el nodo apuntado por Q? No. Entonces preguntamos, ¿el elemento guardado en el nodo apuntado por Q es menor que el elemento en el nodo apuntado por P? Sí. Entonces avanzamos Q. Y de nuevo hacemos las mismas dos preguntas. ¿El elemento guardado en el nodo apuntado por P es menor que el elemento guardado en el nodo apuntado por Q? No. Entonces preguntamos, ¿el elemento guardado en el nodo apuntado por Q es menor que el elemento guardado en el nodo apuntado por P? Sí. Entonces avanzamos Q. Aquí, sí. Avanzamos Q. Y fíjense que ya llegamos a nuestro primer match. Preguntaríamos de nuevo, ¿el elemento guardado en el nodo apuntado por P es menor que el elemento guardado en el nodo apuntado por Q? No. ¿El elemento guardado en el nodo apuntado por Q es menor que el elemento guardado en el nodo apuntado por P? No. Entonces tenemos un match. Como tenemos un match, entonces copiamos este nodo acá y ponemos inicio a apuntar a 9, ¿sí? Y el proceso continúa. El elemento guardado en el nodo apuntado por P. Bueno, en ese caso avanzan los dos, tanto P como Q. Se me olvidaba eso, muy importante. Avanza P y está Q. Y entonces volvemos a preguntar, ¿por qué avanzamos los dos? Porque ya hicimos match y ya no tiene sentido repetir la pregunta para ninguno de estos dos nodos. Avanzamos en los dos y entonces volvemos a preguntar, ¿el elemento guardado en el nodo apuntado por P es menor al elemento guardado en el nodo apuntado por Q? No. ¿El elemento guardado en el nodo apuntado por Q es menor al elemento guardado en el nodo apuntado por P? Sí. Avanzamos Q. Volvemos a hacer las dos preguntas y resulta que de nuevo Q, el elemento guardado en el nodo apuntado por Q es menor a 13 al elemento guardado en el nodo apuntado por P, y volveríamos a avanzar Q hasta llegar aquí. Aquí se invierte el papel, ahora el menor elemento es el guardado en el nodo apuntado por P, con lo cual va a avanzar este y volvemos a llegar a un match. En este momento entonces volvemos a copiar acá y entonces enlazamos el anterior, el último agregado con este. Ok, eso me lleva también a que necesitamos vamos a necesitar una variable más, una variable de contador que se llama último, y ese último en este momento estaría apuntando a este. Vean que inicio no se puede mover porque inicio tiene que quedarse apuntando al 9. Este es el que se va a ir moviendo para no tener que, y aquí viene el otro comentario que iba a hacer, para no tener que empezar a agregar el elemento desde el principio, es decir, comparar que si 15 es menor que 9 y si no entonces ir al siguiente y así sucesivamente para insertar el elemento 15 dentro del conjunto que estamos construyendo nuevo. Para no tener que hacer eso, vamos a manejar una contadora al último. Eso nos va a asegurar que
no vamos a tener que hacer todo el recorrido desde el principio para ver dónde se ubica el nuevo elemento. Sabemos que el nuevo elemento tiene que ser mayor al último agregado y por eso podemos agregarlo aquí. En este caso no tenemos ningún otro elemento, pero si hubiera, qué sé yo, aquí un 18, simplemente copiaremos ese 18 acá y lo ligaríamos con el último, sin necesidad de tener que ir a preguntar que si el 18 es mayor que el 9, que si es mayor que el 15, etc. Cosa que sí estaríamos haciendo si usamos el método de insertar, ¿verdad? Porque el método de insertar lo hicimos para eso. El método de insertar busca la posición cada vez mediante el while, recuerden. Entonces, mediante este while se vuelve a hacer la búsqueda del elemento que se quiere insertar hasta encontrar su posición. Eso habría que hacerlo con el 18, habría que comparar aquí y llegar a preguntar con el 9, preguntar contra el 15, y cuando ya comparamos contra el 15 concluimos que tiene que ir aquí, lo cual no tiene mucho sentido porque de fijo cualquier otro match que hagamos posterior al 15 tendrá que ser un número mayor, entonces no tiene sentido hacer todas esas preguntas anteriores. Por esa razón no vamos a utilizar del todo en nuestro algoritmo de intersección ninguno de los métodos anteriores, porque sería incurrir en cierta ineficiencia en el algoritmo. Bien, esa es la lógica que vamos a usar a continuación. Entonces vamos a empezar a escribir ahora sí nuestro método de intersección, que está representado por el operador de multiplicación. Ok, ahora aquí viene otra parte importante de este video tutorial, que es cuáles son las diferentes formas en que yo puedo devolver un objeto. Realmente solo hay una forma, en que se puede devolver en este contexto en que estamos trabajando del conjunto entero es un objeto, que es un nuevo conjunto. Y esa única forma consiste en declarar un apuntador de conjunto ordenado de enteros, un apuntador simple, que se va a llamar, por ejemplo, conjunto nuevo. Así, hacerle new conjunto ordenado de enteros, y a continuación trabajar con este nuevo conjunto en el algoritmo que vamos a programar aquí. Vamos a llamarle el algoritmo de matching, o sea, para hacer match, y luego al final retornar ese conjunto de la siguiente manera: conjunto, así. Como este es un apuntador, en realidad no es un conjunto, él ata a un objeto. En C++, si anteponemos el asterisco a un apuntador, estamos haciendo referencia al objeto apuntado. Entonces lo que estaríamos diciendo acá no es que vamos a devolver la dirección del objeto, no, vamos a devolver el objeto apuntado por esta dirección o apuntador. Realmente esta es la única manera en que podemos devolver un conjunto después de construirlo con un algoritmo como el que vamos a hacer a continuación para hacer matching y encontrar todos los elementos en común. A un aprendiz, a una persona que está aprendiendo, se le podrían ocurrir otras, pero que del todo no funcionan. Vamos a escribirlas nada más para que, y luego las vamos a probar para que vean que no funcionan, pero vamos a escribirlas de momento. Otra podría ser que la típica, cuando uno está aprendiendo se le ocurre simplemente hago un conjunto nuevo, así. Ese no es una variable de apuntador, ese es un conjunto, un objeto de apuntador. Vean que aquí sería más correcto decir que este es un apuntador, así. Y este es un conjunto nuevo, y entonces voy agregando los elementos al conjunto nuevo, con el problema incluso acá de que ya no puedo hacerlo, de que en realidad la manera más, digamos, obvia de hacer los agregados sería conjunto nuevo
punto insertar en orden, y eso tiene los problemas que mencionamos anteriormente, o sea que es ineficiente porque implica un recorrido cada vez que se está insertando un nuevo elemento. Entonces generalmente cuando se hace esto se busca hacer esto, entonces se incurre en una ineficiencia, pero además esto no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Lógicamente aquí tendría que hacer esto. ¿Por qué no va a funcionar? Porque esta variable está asignada de manera automática. Cuando se acabe de construir el nuevo conjunto, el objeto se va a destruir automáticamente. Entonces cuando regrese al contexto del programa principal donde se por ejemplo aquí, suponiendo que esto fuera un asterisco así, cuando regrese aquí, el objeto que se construyó ya no existirá, y por lo tanto a C ya no se le asociará nada, no hay ningún objeto que asociarle, y esto va a provocar una falla en tiempo de ejecución que ahorita vamos a ver. La otra cosa que se nos podría ocurrir es decir, bueno, pero es que me dijeron que no trabajara con apuntadores simples porque esto puede ser propenso a errores, porque puedo omitir el delete y por lo tanto puedo ocasionar una fuga de memoria en RAM. Bueno, eso en principio en general es cierto, pero no en este caso particular. Porque de hecho cuando se retorna un objeto utilizando el apuntador simple, lo que sucede es que C queda asociado con ese nuevo objeto, es decir, C contiene el atributo inicio, ¿verdad? Una copia idéntica del atributo inicio que apunta a la cadena construida como intersección. Cuando la variable C en el contexto del programa invocador se destruye porque se llega al retorno principal del programa, en ese momento el atributo inicio de esa variable C también se destruye, y al destruirse, como lo que tenemos implementado por medio de un shared pointer, ¿de acuerdo? Como lo tenemos implementado por medio de un shared pointer, eso genera la reacción en cadena de destrucción de todos los nodos. Por eso es que en este caso no vamos a tener nunca una fuga de memoria, bueno, siempre y cuando estemos trabajando de esta manera, ¿verdad? Es decir, estemos recibiendo el objeto resultante en una variable de memoria automática, de asignación automática de memoria, mejor dicho. Eso en general, si es así, va a funcionar y no va a generar fugas de memoria. Entonces, sin embargo, la otra opción que uno podría ocurrirse es decir, bueno, a mí me dijeron que no trabajara con apuntadores simples, entonces yo simplemente voy a declarar un shared pointer aquí también, así, en vez de un apuntador simple. Bien, como vamos a ver, el problema es que esta variable es de memoria automática. Si yo uso una variable de memoria automática, cuando se termine el método, acá la memoria disponible para esta variable de memoria automática es devuelta al sistema, y en el momento en que eso sucede se da la reacción en cadena de los shared pointer, eliminando todos los demás nodos. Por lo tanto, en ese caso, cuando llego al programa principal, de nuevo tengo un objeto que no existe y no puedo asociarlo a C, y mi programa principal va a fallar por eso. Entonces, en este caso, usar shared pointer no es una solución por esa razón, pero vamos a ver luego de programar el algoritmo esas dos opciones funcionando para que vean ustedes el error que emerge en el tiempo de ejecución. De momento vamos a trabajar como habíamos planteado con un apuntador simple acá,
así, y vamos a dejar esto ahí como comentario para usarlo al final. Y luego vamos a, ahora sí, vamos a programar el método de inserción. Bien, entonces aparte de la variable de apuntador, vamos a ocupar otras dos variables que son, y estas sí pueden ser shared pointers, entonces no hay ningún problema. De nuevo P, Q, último. De hecho ocupamos tres. Vamos a recordarlo. P, Q y último. Bien. P debería empezar en inicio. Recuerden que este es el que entra como this y por lo tanto yo puedo direccionar el atributo inicio sin ninguna calificación. Q sería igual a B punto inicio, y último podríamos inicializarlo en null pointer en 0. Bien, vamos a pasar este comentario que debería estar aquí. No, está bien. Aquí. Así. Y entonces vamos a empezar con el ciclo de matching. Básicamente es un while que se basa en dos condiciones. Mientras P sea diferente de null PTR y además Q sea diferente de null PTR. Mientras esas dos condiciones sean verdaderas, todo el while será verdadero, toda la condición del while será verdadera, y entonces podremos continuar acá. Básicamente nuestra lógica es la lógica de matching que expusimos anteriormente. Si P flecha dato es menor que Q flecha dato, ¿verdad? Estamos comparando el nuevo guardado, el elemento guardado en el nuevo apuntado por P contra el elemento guardado en el nuevo apuntado por Q. Si eso es cierto, como dijimos antes, avanzamos P, porque ese elemento ya del todo no va a poder estar en Q y por lo tanto no será parte de la intersección. Si en cambio tenemos la misma pregunta pero al revés, o sea que si Q, el elemento guardado en el nuevo apuntado por Q es menor que el elemento guardado en el nuevo apuntado por P, entonces básicamente avanzamos Q. Eso sucedería en este caso. Y si no, entonces tenemos el caso interesante, que es cuando ya encontramos un match. Entonces aquí vamos a hacer, pero tenemos que tener cuidado al agregar este nuevo elemento, porque puede ser que sea el primero del conjunto que estamos creando, o sea, del conjunto de intersección, en cuyo caso tendríamos que modificar el inicio del nuevo. Recuerden que el nuevo lo vamos a acceder a través de este apuntador. Entonces tenemos que preguntar que si último no ha cambiado, que si último sigue igual a null pointer. Si último sigue igual a null pointer, quiere decir que efectivamente no hemos hecho ninguna inserción en el conjunto nuevo que estamos calculando, y entonces lo que tendríamos que hacer es direccionar por medio del apuntador al nuevo conjunto, direccionar el atributo inicio
y asignarle un nuevo apuntador, un nuevo nodo, perdón, de la manera que ya lo hemos visto en los casos anteriores. Aquí un nodo in, ¿verdad? ¿Y qué valor le pasamos? Bueno, le podemos pasar el que nos da P o el que nos da Q, da igual, porque en este caso de hecho serían el mismo. Entonces vamos a poner, digamos, P para seguir fieles a nuestra costumbre, así, y luego de eso cambiamos el último, perdón, aquí cambiamos el último para que sea igual a el conjunto nuevo apuntador inicio, así, es decir, el último tiene que quedar apuntando al nuevo recién agregado. Si en este caso estamos al puro comienzo, pues último estaría apuntando al 9. Cuando agregamos otro, último me queda apuntando al 15, pero inicio se queda igual. No puede cambiar porque inicio siempre va a ser el punto de entrada de toda la cadena. Bien. En caso contrario, o sea, cuando ya no estemos agregando el primer elemento, sino que sea cualquiera posterior, lo único que tenemos que hacer es ligar el nuevo nodo con el último, y entonces direccionamos de esta manera el apuntador del último nodo creado, agregado, y entonces volvemos a repetir nuestra instrucción. Vamos a copiarla mejor así, y eso nos estaría creando un nuevo nodo, pero que estaría ligado inmediatamente al último que se agregó. Bien, ahora en el caso en que sean iguales, que es en el caso que estamos trabajando todavía, los dos apuntadores avanzan, como vimos, tanto P como Q. Entonces hacemos esto y hacemos esto, así. Y esa es la lógica de intersección, que es el matching. Entonces, como ven, no estoy usando el método insertar, no estoy usando el método buscar. Estoy haciendo realmente un recorrido de las dos listas en orden, como hicimos acá, y estoy haciendo entonces un algoritmo muy eficiente que logra hacer la intersección sin ese tipo de gasto innecesario de tiempo. Como paréntesis, vamos a decir que una técnica similar, no idéntica, se puede usar para la unión. Vean que en la unión lo que queremos es no repetir los elementos que están repetidos. Por ejemplo, cuando nos encontramos dos 9s, y por otro lado vemos que el resultado esté ordenado, ¿verdad? Entonces ahí no es un matching exactamente, pero sí es una técnica similar en el sentido de que se podrían tener dos apuntadores y un nuevo C y un último, todo igual, y entonces cuando comparo voy agregando, digamos, en el caso de la unión, ¿verdad? Agrego el 4, luego agrego el 7, luego agrego el 8, luego llego al punto en que me encuentro dos 9 y entonces agrego 1, lógicamente, avanzo los dos en ese caso, y comparo y agrego el 13, agrego el 10 y así sucesivamente. Esto para la unión. Para la diferencia se puede proceder de manera similar, es decir, todos estos operadores, unión, diferencia, diferencia simétrica, se pueden, intersección por supuesto, se pueden programar de manera eficiente sin tener que hacer recorridos completos para encontrar los elementos que no deberían estar o los elementos que sí deberían estar dependiendo de la operación que se esté implementando. No es necesario del todo, así es que hay que poner atención a este detalle de eficiencia y no incurrir en un procedimiento que es ineficiente. Bien,
así como está, nos va a funcionar. Lo único es que vamos a mejorar a continuación nuestro método AIL, porque así como estaba no es suficiente, porque cuando vayamos a hacer comparaciones, ustedes ven que teníamos que comparar incluyendo los corchetes de conjunto y omitiendo la coma al final, que algunos observaron esto cuando hicieron los videotutoriales anteriores. Bien, entonces vamos a hacer un cambio al método AIL para que ponga estos corchetes y para que no agregue la coma al final que estaba agregando anteriormente. Esos cambios son sencillos. Antes de probar el método de intersección vamos a hacerlo. Básicamente es acá agregar esto, y así, ese sería el corchete que abre. Al puro final acá vamos a agregar uno parecido, pero es el corchete que cierra, así. Y acá lo que vamos a hacer es que es un poco engorroso porque hay que preguntar otra vez que si P es diferente en el pointer, cosa que estamos haciendo en la condición del while, pero si es así, solo en ese caso agregamos la coma, ¿verdad? Y si no es así del todo, no agregaríamos la coma. Perdón, se puede omitir. No agregaríamos la coma. Entonces, al final, en vez de agregar una coma, lo que va a hacer en realidad es agregar el corchete que cierra. Bien, vamos a compilar hasta ahí para ver que todo esté bien. Parece que esto es un error. Bien, sí, vean lo que dice. Estoy tratando de devolver una dirección cuando lo que se debe devolver es un objeto por referencia. Bueno, esto lo resolvemos agregando aquí un asterisco que se me olvidó. Recuerden que esto lo que significa es, en vez de devolver la dirección, devuelvan el objeto apuntado por esa dirección, o sea, por ese apuntador. Volvemos a compilar. Y tenemos que está bien. Ok, entonces a continuación vamos a hacer unos cambios en el main para ver cómo funciona esto de la intersección. Vamos a comentar todo lo que teníamos anteriormente. Vamos a crear todos los conjuntos, vamos a llamarlos igual, A y B. A lo vamos a, entonces vamos a usar los mismos elementos que vimos en la diapositiva: 4, 9, 13, 15 y 18. Entonces vamos a agregar el 4, el 9, el 15, el 18. Eso lo teníamos. Se me olvidó el 13. 4, 9, 13, 15 y 18. Bueno, entonces no importa, podemos hacerlo al final, no hay ningún problema. El 13. Bien, ahí tendríamos A construido. Luego de eso, entonces vamos a sacar por consola el resultado de A, a ver qué tiene. Entonces vamos a hacer
code y a dos puntos espacio y vamos a hacer a punto ahí y vamos a hacer un cambio de línea así. Bien, vamos a hacer algo parecido ahora con B, pero en B lo que teníamos era 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17. Entonces vamos a poner 7, 8, 9, todos estos van en B. Diez, 11, 15, 17. 10, 11 y nos hacen falta 2. 15, 17. Bien, esos están sobre B. Aquí por supuesto vamos a cambiar y vamos a poner B y aquí vamos a poner B también y finalmente a construir la intersección. Entonces para eso vamos a declarar una nueva variable de conjunto ordenado entero que va a ser C y que va a ser igual a intersección B, así. Y luego vamos a hacer un copy paste de esto y vamos a poner C acá y C aquí también. C. Muy bien, ese es nuestro programa principal, ¿no? Es una prueba simple de la intersección para ver que todo funcione. Y como ven, tenemos el resultado de que todo está bien. Vamos a ejecutarlo y lo que esperaríamos es ver que se construye A, luego que se construye B, luego que se construye C y aparecen las hileras correspondientes. Y luego probablemente va a aparecer en orden inverso la destrucción de los nodos de cada uno de los conjuntos construidos. Vamos a hacerlo a continuación. Y como ven, tenemos aquí el resultado que nos dice que caray, se nos fue una coma de más, ahorita revisamos eso. A tiene los elementos 4, 9, 13, 15, 18, B 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17. C tiene la intersección correcta, luego borra C, ¿verdad? Borra B, que llega hasta aquí, y finalmente borra A. O sea, todo funciona perfectamente, solo tenemos un pequeño defecto en nuestro impresor de hilera. Ok, es que esto no va, esto hay que quitarlo y así. Si lo volvemos a ejecutar, vamos a ver el resultado. Como vemos, ahora sale perfecto. Bien. Ok, nada más para experimentar con las otras dos formas de devolver el objeto. ¿Qué pasa si en vez de un apuntador simple uso un share pointer? Ok, vamos a ver eso a continuación. Tendríamos que hacer este cambio acá. Así, un share pointer de conjunto ordenado. Y acá tendríamos que hacer esto de conjunto ordenado de enteros, así, y luego tengo que completar acá este paréntesis. Básicamente sería ese cambio.
prácticamente creo que sería ese cambio. Vamos a compilar, a ver si todo está bien. Y como ven, compiló perfectamente, pero ahora al ejecutarlo vamos a ver el resultado que obtenemos. Este es el resultado que obtenemos. Entonces, si ustedes ven con detalle lo que está pasando en la consola de salida, si se construyó bien A, si se construyó bien B, y no se construyó bien C, como pueden ver. ¿Qué pasó? Inmediatamente dice borrando 9 y borrando 15, que son los elementos del conjunto C. Y vean que aparece esta ventana que dice que el proyecto tal dejó de funcionar, etcétera, cerrar el programa. Bien, además NetBeans no termina todavía y tiene la tarea pendiente. Bueno, aquí normalmente uno lo que hace es cerrar el programa simplemente y listo, pero vean que al final NetBeans nos reporta una falla. Bueno, cosa que era evidente antes de por sí. Pero, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad el algoritmo sí funciona y sí construyó el conjunto. O sea, la lógica de construcción está bien, el problema está al final, cuando se trata de retornar el objeto. ¿Por qué? Porque se está usando un shared pointer y la variable de shared pointer se asignó de manera automática. ¿Lo ven? Esto es memoria automática, o sea, el apuntador shared pointer como tal es memoria automática. Por lo tanto, al terminarse el método, esa memoria de ese apuntador se devuelve, se retorna. Como ese es el único apuntador al conjunto, es el único, no existe otro, entonces se desencadena la destrucción del conjunto y por consecuencia de todos los nodos que contiene el conjunto. Entonces, cuando se regresa al entorno del programa principal, no hay nada que asociar a C, el objeto desapareció y eso es lo que está provocando esta falla. Pero sin embargo, sí se borraron los nodos. O sea, este no es un caso en donde se produce una fuga de memoria. No hay fuga de memoria, pero el problema es que el objeto no está llegando correctamente al entorno del programa principal porque se destruye antes. Bueno, algo muy parecido sucedería si utilizamos en vez de un apuntador un simple conjunto ordenado. Lo que pasa es que para hacerlo habría que hacerlo muy diferente porque habría que hacer una serie de cambios. Por ejemplo, vamos a ver si lo hacemos y a ver si nos funciona. O sea, ¿qué pasa si se hace esto? Este ya no sería un apuntador, sería un conjunto nuevo, así. Y ya no se estaría creando en memoria dinámica, sino que sería así. Así. Esto se podría mantener igual. Acá habría que hacer punto inicio porque ahora es un objeto, ya no es un apuntador. Y aquí, por supuesto, habría que devolver el objeto en sí. Así. Esto para que compile, ¿verdad? Ok, tuvimos un error. Correcto, es porque aquí hay que de nuevo cambiar por inicio. Bien, volvemos a compilar. Ok, parece que tiene que... Ok, vean que sí compiló, dice build successful, pero nos da warning, ¿lo ven? Reference to local variable tal return, ok. O sea, se está tratando de devolver un objeto que corresponde a una variable local y que es de memoria automática, por lo tanto no va a existir, incluso aparece aquí un warning, ¿lo ven? Si yo insisto en ejecutar esto, vean lo que pasa. Como ven, obtuvimos prácticamente el mismo resultado que usando un shared pointer para el conjunto ordenado en
enteros que se estaba construyendo. O sea, se construyó bien A, se construyó bien B, y ojo, se borran de hecho los nodos del conjunto de intersección, pero el conjunto de intersección nunca se muestra porque nunca se construyó correctamente, no llegó al programa principal. O sea, sí se construyó correctamente, pero no llegó al programa principal, y no aparece que puede funcionar el programa, etcétera, etcétera. Entonces esa solución obviamente tampoco funciona. Entonces de aquí que realmente existe otra solución que es por medio de una variable static, que en términos simples viene a ser equivalente a esta más simple que hemos usado acá. Se podría utilizar una variable static para el apuntador, pero eso no hace un cambio sustancial en el manejo interno, digamos, de la memoria ni nada de eso. Entonces realmente puede decirse que esta es la única solución a este problema planteado acá, que funciona correctamente si se hacen los cambios correspondientes. Vamos a hacer una vez más para que todo quede claro. Creo que ven estos los cambios. Vamos a volver a ejecutarlo. Como ven, tenemos el resultado esperado. Bien, eso es todo en este tutorial. A ustedes les queda de tarea completar la clase conjunto ordenado entero con los métodos de unión, diferencia y diferencia simétrica. Y lo más importante es que a la hora de programar estos otros métodos, recuerden utilizar una técnica similar a la que hemos usado acá en el de matching, en la intersección, para que el algoritmo sea eficiente. O sea, básicamente recuerden que lo que no se puede hacer es invocar el método buscar, porque eso sería ineficiente, o invocar el método insertar, ¿verdad?, en orden, porque eso también sería ineficiente para construir el resultado, el conjunto resultante. Entonces, nada más con ese recordatorio les dejamos a ustedes la tarea de completar la clase iniciada y luego obviamente aplicar todas las pruebas preparadas hasta asegurarse de que el programa, la clase, funciona correctamente. Por ahora es todo, hasta la próxima.